Una anciana de 82 años es humillada públicamente en un banco, pero lo que sucede después deja a todos en shock. Puedes imaginar a una mujer mayor, vestida con ropa sencilla y desgastada, siendo tratada como basura frente a docenas de personas, mientras los empleados se burlan de ella abiertamente? Y lo que ocurre al final te dejará sin palabras. Todo comenzó en una mañana cualquiera, cuando una mujer bondadosa confió en el lugar equivocado. Quédate conmigo hasta el final, porque cuando descubras quién era realmente esta mujer y lo que hizo después, quedarás profundamente conmovido. Y cuéntame en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad estás siguiendo esta historia hoy. El sol de agosto caía implacable sobre las calles empedradas del centro, haciendo brillar los cristales de los edificios modernos mientras doña Mariana ajustaba su viejo bolso de tela y empujaba la pesada puerta giratoria del Banco Central. El aire acondicionado la golpeó como una ráfaga helada cuando entró al vestíbulo de mármol. Sus zapatos gastados crujieron contra el suelo pulido, resonando en aquel espacio enorme que olía a papel nuevo y a ambición. Mariana había vivido 82 años en aquel pueblo, había visto crecer cada árbol de la plaza, había cuidado a 3 generaciones de niños en la pequeña escuela donde trabajó durante 40 años como maestra. Ahora, jubilada y viuda, vivía con una pensión modesta en la misma casa de adobe donde nació. Sus manos arrugadas temblaban ligeramente mientras buscaba en su bolso el papel arrugado con el número de cuenta que su nieto le había escrito. Necesitaba retirar dinero para comprar las medicinas de su presión arterial, pero sobre todo necesitaba hacer una consulta sobre un depósito extraño que había aparecido en su cuenta el mes anterior. Mariana no entendía de tecnología, nunca había usado un cajero automático y prefería el trato humano, aunque últimamente ese trato se había vuelto cada vez más frío, más distante, como si su edad fuera un estorbo en un mundo que corría demasiado rápido. La fila avanzaba lentamente. 3 personas delante de ella, todas con trajes elegantes y teléfonos brillantes en las manos. Mariana observaba sus rostros impacientes, sus suspiros exagerados cada vez que la fila se detenía. Ella no tenía prisa, el tiempo había dejado de perseguirla hacía años. Cuando finalmente llegó su turno, se acercó a la ventanilla número 4, donde una joven de no más de 25 años la miró de arriba abajo con una expresión que Mariana conocía bien, esa mezcla de desdén y fastidio que la gente joven a veces reserva para los ancianos. La empleada, cuyo gafete decía Carolina Méndez, masticaba chicle con la boca entreabierta mientras tecleaba en su computadora sin siquiera saludar. Mariana esperó un momento, luego otro, hasta que finalmente carraspeó suavemente. Carolina levantó la vista con los ojos entrecerrados, como si la hubieran interrumpido en algo muy importante. «Dígame rápido, tengo mucha gente esperando», dijo con voz cortante. Mariana sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la compostura. «Buenos días, señorita, necesito retirar 1.500 pesos y también quisiera preguntar sobre un depósito que apareció en mi cuenta». La joven resopló. Extendió la mano con impaciencia esperando la tarjeta o la libreta. «No tengo tarjeta», explicó Mariana con voz suave, «solo tengo el número de cuenta aquí escrito». Carolina dejó caer su bolígrafo ruidosamente sobre el escritorio. «Señora, si no tiene tarjeta tiene que ir a hacer fila en servicio al cliente, aquí solo atiendo operaciones rápidas». «Pero la fila de servicio al cliente tiene como 30 personas», respondió Mariana sintiendo cómo le temblaba la voz, «y mi doctor me dijo que no puede estar mucho tiempo de pie por mi presión». «Eso no es mi problema», replicó Carolina con frialdad absoluta, «las reglas son las reglas, si no tiene documentación adecuada no puedo atenderla». Mariana sintió como las miradas de las personas detrás de ella se clavaban en su espalda como aguijones. «Pero señorita, tengo el número de cuenta. Tengo mi credencial de lector, llevo más de 50 años siendo cliente de este banco». Carolina soltó una risa seca y cruel. «Mire señora, no sé en qué época vive usted, pero esto ya no funciona así, necesito que se mueva porque está retrasando la fila».
El tono era tan despectivo, tan cargado de veneno, que Mariana sintió como las lágrimas comenzaban a picarle en los ojos. Detrás de ella, un hombre de traje gris murmuró en voz alta: «Ya apúrese, señora, algunos sí tenemos trabajo». Otra mujer agregó con tono burlón: «Es que los viejitos no entienden que esto ya es del siglo XXI». Las risitas fueron como cuchillos. Mariana apretó su bolso contra el pecho, sintiendo como 82 años de dignidad se desmoronaban en aquel vestíbulo frío y hostil. Carolina hizo un gesto con la mano, como espantando una mosca. «Haga el favor de retirarse o voy a tener que llamar a seguridad». La voz de la empleada era tan alta que resonó por todo el banco. Las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron, los ojos se clavaron en aquella anciana pequeña y frágil que parecía encogerse bajo el peso de la humillación pública. Mariana dio un paso atrás, sus rodillas temblaban, sentía como el aire le faltaba. «Está bien», susurró, «me voy». Pero al darse la vuelta, sus piernas fallaron y tropezó, cayendo de rodillas sobre el mármol con un golpe seco que hizo eco en todo el vestíbulo. Su bolso se abrió y su contenido se desparramó por el suelo, la billetera vieja, las monedas rodando, el papel con el número de cuenta, un pañuelo bordado, fotografías amarillentas de sus nietos. Nadie se movió para ayudarla. Carolina la miró desde su ventanilla con los brazos cruzados. El hombre del traje gris se apartó como si la pobreza fuera contagiosa. La mujer que había hecho el comentario cruel ahora miraba su teléfono fingiendo no ver nada. Mariana intentaba recoger sus cosas con manos temblorosas, las lágrimas ya corrían libremente por sus mejillas arrugadas, y en ese momento de dolor y vergüenza absoluta, cuando sentía que el mundo entero la había abandonado, una voz firme y clara cortó el silencio. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Era una voz de autoridad, una voz que hizo que todos en el banco se congelaran. Mariana levantó la vista desde el suelo y vio a un hombre de unos 50 años, con traje impecable color azul marino y corbata de seda, caminando hacia ella con paso decidido. Su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y furia contenida. Detrás de él venían dos asistentes con portafolios, también vestidos formalmente, sus expresiones reflejaban el mismo shock. El hombre se arrodilló junto a Mariana y con delicadeza infinita comenzó a ayudarla a recoger sus pertenencias. «Permítame, señora», dijo con voz suave pero firme, «déjeme ayudarla». Sus manos recogieron las monedas, las fotografías, el pañuelo bordado, devolviéndole cada cosa con un cuidado casi reverencial. Luego la tomó del brazo con gentileza y la ayudó a ponerse de pie. «¿Se encuentra bien? ¿Se lastimó?». Mariana negó con la cabeza, demasiado conmocionada para hablar, todavía temblando por la caída y la humillación. El hombre la guió con cuidado hacia una de las sillas de la zona de espera, asegurándose de que se sentara cómodamente. «Quédese aquí un momento, por favor», le dijo con una sonrisa cálida que contrastaba dramáticamente con el hielo en sus ojos cuando se volvió hacia el personal del banco. Entonces su expresión cambió por completo. Se enderezó, sus hombros se cuadraron, y cuando habló su voz retumbó por todo el vestíbulo con la fuerza de un trueno. «¿Alguien puede explicarme por qué acabo de presenciar a una clienta siendo humillada y maltratada en mi banco?». Las palabras cayeron como bombas. Carolina palideció instantáneamente, su boca se abrió pero no salió ningún sonido. El gerente de la sucursal, un hombre regordete llamado Héctor Salinas, salió corriendo de su oficina con la cara roja de pánico. «Señor Domínguez, no sabía que usted», comenzó a balbucear, pero fue interrumpido con un gesto cortante de la mano. «Silencio», ordenó el hombre, y ahora todos en el banco entendían quién era él, Fernando Domínguez, el director general de la cadena de bancos más grande del país, el dueño de aquella institución, un hombre cuya firma movía millones de pesos diariamente y cuya visita sorpresa a las sucursales era legendaria por dejar consecuencias devastadoras. «Quiero que me expliquen ahora mismo», continuó Domínguez con voz gélida,
¿Por qué esa señora fue tratada como basura? ¿Por qué cayó al suelo y nadie movió un dedo para ayudarla? ¿Y por qué escuché a mi empleada amenazarla con seguridad simplemente por no tener una tarjeta? El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Héctor Salinas sudaba profusamente. Su camisa ya mostraba manchas bajo los brazos. Señor Domínguez, yo no estaba presente cuando, es decir, no vi exactamente. Entonces eres un gerente incompetente, lo cortó Domínguez con frialdad letal, porque tu trabajo es precisamente estar presente, ver exactamente, y asegurar que cada cliente reciba el trato que merece. Se volvió hacia Carolina, quien ahora temblaba visiblemente detrás de su ventanilla. Tú, ¿cómo te llamas? Carolina Méndez, susurró ella con voz quebrada. Bien, Carolina Méndez, explícame con tus propias palabras qué fue lo que sucedió aquí. La joven intentó hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Ella no tenía tarjeta, señor, y yo le dije que tenía que ir a servicio al cliente porque aquí solo atiendo operaciones rápidas y eso te da derecho a humillarla, interrumpió Domínguez con voz cortante como navaja, a hablarle con desprecio, a amenazarla con seguridad, a permitir que se cayera al suelo sin moverte de tu asiento. Carolina comenzó a llorar, el rímel corría por sus mejillas. Lo siento mucho, susurró, no pensé, yo solo. No pensaste, repitió Domínguez con amargura, esa es exactamente la descripción perfecta de lo que acabo de presenciar, la ausencia total de pensamiento, de empatía, de humanidad básica. Se volvió hacia el resto del vestíbulo, su mirada barriendo a cada empleado, a cada cliente que había permanecido inmóvil durante la humillación de Mariana. Y todos ustedes, continuó con voz que temblaba de indignación contenida, cada uno de ustedes que vio lo que estaba pasando y no hizo nada, que se rió, que hizo comentarios crueles, que se apartó como si esa señora fuera invisible. El hombre del traje gris intentó escabullirse hacia la salida, pero la voz de Domínguez lo detuvo en seco. Tú, el que tiene tanto trabajo y tanta prisa, acércate. El hombre se acercó con pasos vacilantes, su arrogancia previa completamente evaporada. ¿Cómo te llamas? Ricardo Torres, respondió con voz apenas audible. Bien, Ricardo Torres, quiero que sepas que acabas de perder tu cuenta en este banco, tu tarjeta de crédito será cancelada antes del final del día, y puedes estar seguro de que me encargaré personalmente de que cada banco de esta red sepa exactamente qué tipo de persona eres. Pero señor Domínguez, eso es, comenzó a protestar, pero fue silenciado con una mirada que podría congelar el infierno. No terminé de hablar, dijo Domínguez con voz peligrosamente suave, y créeme cuando te digo que estás teniendo mucha más consideración de la que tuviste con esa señora. Se volvió hacia la mujer que había hecho el comentario sobre los viejitos del siglo XXI. Y tú, acércate también. La mujer, una ejecutiva de mediana edad llamada Patricia Sánchez, se acercó con la cara pálida. Lo mismo para ti, dijo Domínguez sin emoción en la voz, cuenta cancelada, tarjetas bloqueadas, y una nota permanente en tu expediente crediticio. Luego se dirigió a Héctor Salinas, el gerente, quien parecía al borde del colapso. En cuanto a ti, tienes exactamente 5 minutos para limpiar tu oficina y entregar tus llaves. Estás despedido con causa justificada y sin liquidación. La carta llegará a tu domicilio mañana. Señor Domínguez, por favor, suplicó Héctor con lágrimas en los ojos. Tengo una familia, una hipoteca, no puedo perder mi trabajo así. Debiste pensar en eso antes de crear una cultura de maltrato en esta sucursal, respondió Domínguez sin una pizca de compasión, y en cuanto a ti, Carolina Méndez, puedes ir recogiendo tus cosas también. Tu tiempo en esta institución terminó hace exactamente 10 minutos. No, señor, por favor, sollozó Carolina, necesito este empleo, mi mamá está enferma, tengo deudas. La respuesta fue helada e implacable. Esa señora a la que humillaste también tiene necesidades, también tiene vida, también merece respeto, y claramente eso no te importó en absoluto cuando decidiste tratarla como basura.
El vestíbulo del banco se había convertido en un teatro de pesadilla. Empleados congelados en sus puestos, clientes mirando con ojos desorbitados, el sonido de los sollozos de Carolina y Héctor resonando contra el mármol. Domínguez se volvió hacia uno de sus asistentes. Llama a Recursos Humanos de la oficina central. Quiero que envíen a un equipo de auditoría a esta sucursal inmediatamente. Necesito revisar cada queja, cada incidente, cada procedimiento de los últimos 2 años. Esto no surge de la nada. Luego caminó de regreso hacia donde Mariana permanecía sentada, todavía temblando, todavía procesando todo lo que acababa de presenciar. Se arrodilló frente a ella para estar a su altura, y cuando habló su voz era completamente diferente, suave, cálida, llena de genuina preocupación. Señora, lamento profundamente lo que acaba de vivir. Esto es completamente inaceptable y le ofrezco mis disculpas más sinceras. Ningún cliente merece ser tratado así, pero especialmente no una persona de su edad que simplemente venía a hacer una transacción bancaria. Mariana lo miraba con ojos todavía húmedos, todavía sin poder creer completamente lo que estaba sucediendo. Su voz cuando finalmente habló era apenas un susurro. Gracias, joven. No tenía que hacer todo esto. Claro que tenía que hacerlo, respondió Domínguez con firmeza. Este es mi banco, estas son mis reglas, y la primera regla es que cada persona que cruza esa puerta merece respeto y dignidad, sin importar su edad, su apariencia o el tamaño de su cuenta. Se puso de pie y le ofreció su mano. Permítame acompañarla a mi oficina, ahí podremos atender su transacción con calma y revisar cualquier pregunta que tenga sobre su cuenta. Mariana tomó su mano con dedos temblorosos y se puso de pie. Mientras caminaban hacia el área de oficinas privadas, Domínguez se volvió una última vez hacia el vestíbulo. Y que esto les quede muy claro a todos, levantó la voz para que cada persona pudiera escucharlo. En mis bancos no hay clientes de primera o segunda clase, no hay personas más o menos importantes según su cuenta bancaria. Cada ser humano que viene aquí buscando nuestros servicios será tratado con el mismo respeto y la misma dignidad, o las consecuencias serán exactamente lo que acaban de presenciar. El silencio que siguió era absoluto. Domínguez guió a Mariana hacia una oficina espaciosa en el segundo piso, con ventanales que daban a la plaza principal del pueblo. La ayudó a sentarse en un sillón de cuero suave y le ofreció un vaso de agua que ella aceptó con manos todavía temblorosas. Ahora, dijo él sentándose frente a ella con una computadora portátil, cuénteme exactamente qué necesita y resolveremos todo inmediatamente. Mariana sacó el papel arrugado de su bolso. Necesito retirar 1.500 pesos para mis medicinas, explicó con voz más firme ahora, y también quiero preguntar sobre un depósito de 20.000 pesos que apareció en mi cuenta el mes pasado, yo no sé de dónde vino. Domínguez tecleó en su computadora, sus dedos volando sobre el teclado. Veamos. ¿Me puede dar su número de cuenta, por favor? Mariana le entregó el papel y él ingresó los números. Su expresión cambió sutilmente mientras leía la pantalla. Sus cejas se levantaron ligeramente y una pequeña sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Señora, ¿puedo preguntarle su nombre completo? Mariana Solís Contreras, respondió ella con cierta confusión. Domínguez asintió lentamente, luego giró la pantalla para que ella pudiera ver. Señora Mariana, ese depósito de 20.000 pesos viene de un programa gubernamental de reconocimiento a maestros jubilados con más de 40 años de servicio. Es un bono especial que se otorgó este año. Mariana parpadeó. Su boca se abrió ligeramente. Un bono, repitió con incredulidad. Para mí. Así es, confirmó Domínguez con una sonrisa genuina. Y veo aquí que hay otro depósito programado para el próximo trimestre por la misma cantidad. Las lágrimas volvieron a los ojos de Mariana, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de humillación sino de alivio, de sorpresa, de una gratitud abrumadora. Yo no sabía, susurró, nadie me había dicho nada, pensé que era un error. No es un error, le aseguró Domínguez.
Es un reconocimiento muy merecido a su servicio. 40 años enseñando a niños es algo extraordinario. 43. Corrigió Mariana con una pequeña sonrisa. Fueron 43 años. Aún más impresionante, dijo Domínguez mientras preparaba la transacción. Ahora, voy a procesar su retiro de 1.500 pesos, pero también quiero ofrecerle algo más. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Señora Mariana, me gustaría ofrecerle una disculpa formal de parte del banco en forma de una compensación por lo que vivió hoy. Estoy depositando 10.000 pesos adicionales en su cuenta como muestra de nuestro más profundo arrepentimiento. Mariana negó con la cabeza rápidamente. No, eso no es necesario. Ya hizo demasiado. Insisto, dijo Domínguez con firmeza pero gentileza, y además voy a asignarle un asesor personal que estará disponible para ayudarla con cualquier transacción futura. Ya no tendrá que hacer fila nunca más. Mientras procesaba la transacción, Domínguez le preguntó sobre su vida, sobre sus años como maestra, sobre sus estudiantes. Mariana, con la tensión finalmente disolviéndose de sus hombros, comenzó a hablar con más soltura. Le contó sobre los niños que había enseñado a leer, sobre las generaciones de familias que habían pasado por su salón, sobre el orgullo que sentía cuando se encontraba en la calle con antiguos alumnos que ahora eran doctores, ingenieros, maestros ellos mismos. Domínguez escuchaba con atención genuina, asintiendo, sonriendo, y en un momento dado dijo algo que hizo que Mariana se detuviera a mitad de una frase. «Sabe, señora Mariana, yo fui uno de esos niños». Ella lo miró sin comprender. «¿Cómo dice?» «Mi apellido es Domínguez», continuó él con voz suave, «pero mi nombre completo es Fernando Domínguez Ruiz, y cuando tenía 7 años, mi familia vivió en este pueblo durante 2 años porque mi padre trabajaba en la mina. Recuerda la escuela primaria Benito Juárez». Mariana asintió lentamente, su memoria trabajando, sus ojos entrecerrándose mientras buscaba en décadas de rostros infantiles. «¿Fernando?», repitió ella, «Fernando de 2º grado». Los ojos de Domínguez se iluminaron. «Exactamente, 2º grado, año 1982. Usted fue mi maestra». El mundo pareció detenerse. Mariana se llevó las manos a la boca. Sus ojos se abrieron enormemente mientras los recuerdos inundaban su mente. Fernando, el niño callado que se sentaba en la tercera fila, el niño que tenía dificultades con las matemáticas pero amaba las historias, el niño cuya familia tuvo que irse del pueblo de repente cuando la mina cerró. «Dios mío», susurró ella, «te recuerdo, eras tan tímido, tan serio, siempre con un libro en las manos». Domínguez sonrió ampliamente. Y por un momento no era el director general de un imperio bancario, sino un niño de 7 años recordando a la maestra que creyó en él. «Usted me enseñó a leer correctamente», dijo con voz cargada de emoción. «Mi madre siempre me contaba que yo lloraba porque las letras se movían en la página, y usted se quedaba después de clase para trabajar conmigo, nunca se frustró, nunca se rindió». Mariana sintió como las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Siempre supe que llegarías lejos», dijo con voz quebrada, «siempre lo supe. Por eso lo que pasó allá abajo me enfureció tanto», explicó Domínguez, «no solo porque estaba mal, sino porque vi a mi maestra siendo tratada como si no valiera nada, y eso era absolutamente intolerable». Permanecieron en silencio por un momento, 2 seres humanos conectados a través de décadas, a través de una infancia compartida en un salón de clases polvoriento donde se sembraron semillas que habían florecido de formas que ninguno podría haber imaginado. Finalmente Domínguez se aclaró la garganta y volvió a su computadora. «Hay algo más que quiero hacer», dijo mientras tecleaba. «Veo que su cuenta es básica, una cuenta de ahorro simple con servicios mínimos. Voy a actualizarla a nuestra cuenta premium sin costo. Eso le dará acceso a un asesor financiero personal, mejores tasas de interés y protección adicional». Mariana intentó protestar, pero él levantó una mano. «No es caridad»,
Es lo que debí haber hecho hace años cuando supe que usted todavía vivía en este pueblo. Debí haber venido a visitarla, debí haberla agradecido personalmente por todo lo que hizo por mí. Llamó a su asistente por el intercomunicador. Por favor, envía al director de servicios premium. Necesito que configure una cuenta nueva inmediatamente. Mientras esperaban, Domínguez le preparó un café y le trajo unas galletas. Mariana lo observaba con una mezcla de asombro y ternura, viendo al niño tímido dentro del hombre exitoso. Cuando llegó el director de servicios premium, un hombre llamado Alberto Ramírez, Domínguez le dio instrucciones precisas. Quiero que la cuenta de la señora Mariana Solís tenga todos los beneficios de nuestra categoría diamante, sin excepciones, y quiero que personalmente te asegures de que cada empleado en cada sucursal sepa quién es ella y que debe recibir el mejor servicio posible. Alberto tomó notas frenéticamente, asintiendo con cada palabra. Además, continuó Domínguez, quiero que investigue si la señora Mariana califica para algún otro programa de beneficios gubernamentales o privados, pensiones adicionales, seguros médicos, lo que sea, y te encargas de que todos los trámites se completen. Sí, señor, inmediatamente, respondió Alberto. Domínguez se volvió hacia Mariana. ¿Hay algo más que necesite? ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Mariana negó con la cabeza, todavía abrumada. No puedo creer que todo esto esté pasando, susurró. Vine solo a retirar dinero para mis medicinas. Bueno, ahora tiene suficiente para sus medicinas y mucho más, dijo Domínguez con calidez, y quiero que sepa que si alguna vez, y digo alguna vez, tiene cualquier problema con cualquier banco o servicio, quiero que me llame directamente. Le entregó una tarjeta personal con su número directo. Este es mi celular personal, está anotado atrás. No dude en usarlo. Mariana tomó la tarjeta con manos temblorosas como si fuera algo sagrado. No sé cómo agradecerte, Fernando, dijo con voz quebrada. No tiene que agradecer nada, respondió él con firmeza. Soy yo quien está en deuda con usted, siempre lo estaré. La acompañó de vuelta al vestíbulo, donde el ambiente había cambiado dramáticamente. Los empleados trabajaban en silencio absoluto, los clientes esperaban sus turnos sin quejarse, había un respeto palpable en el aire como si todos hubieran sido testigos de algo que cambió fundamentalmente su percepción. Carolina y Héctor ya no estaban, habían sido escoltados fuera del edificio. En su lugar, empleados nuevos habían sido asignados temporalmente mientras se completaba la auditoría. Domínguez caminó con Mariana hasta la puerta, su mano en su hombro con protección casi filial. Cuídese mucho, señora Mariana, le dijo, y por favor, si necesita algo, lo que sea, me llama. Ella asintió, sus ojos todavía húmedos. Gracias, mi niño, susurró usando el mismo término de cariño que usaba cuando él tenía 7 años. Gracias por todo. Mientras Mariana salía del banco, varios clientes que habían presenciado todo se acercaron a disculparse por no haber ayudado. Algunos tenían lágrimas en los ojos, otros simplemente bajaban la cabeza con vergüenza. Mariana los perdonó a todos con su bondad característica, entendiendo que a veces la gente necesita un despertar dramático para recordar su propia humanidad. En las semanas siguientes, la historia de lo que sucedió en el Banco Central se extendió por todo el pueblo como fuego en pasto seco. Las versiones variaban, algunas exageradas, otras minimizadas, pero todas concordaban en los hechos esenciales. Una maestra jubilada había sido humillada públicamente y el director general del banco había aparecido como un ángel vengador para restaurar la justicia. Carolina Méndez intentó conseguir empleo en otros bancos de la región, pero descubrió que su nombre había sido marcado permanentemente en la industria. Ninguna institución financiera quería arriesgarse a contratar a alguien que había demostrado tan espectacular falta de juicio. Terminó trabajando en una tienda de conveniencia, ganando el salario mínimo y viviendo con el remordimiento constante de cómo su crueldad momentánea había destruido su carrera. Héctor Salinas enfrentó un destino similar.
Su despido con causa justificada significaba que no podía usar al banco como referencia, y cuando otros empleadores investigaban por qué había dejado su posición de gerente, la verdad emergía inevitablemente. Su esposa, al enterarse de las verdaderas razones de su despido, lo abandonó llevándose a sus hijos. La hipoteca de su casa entró en mora y eventualmente perdió todo. Ricardo Torres y Patricia Sánchez, los clientes que habían hecho comentarios crueles, descubrieron que las consecuencias de Domínguez no habían sido amenazas vacías. Sus cuentas fueron canceladas, sus tarjetas bloqueadas, y una nota en su historial crediticio hacía casi imposible conseguir financiamiento en cualquier institución seria. Ricardo perdió un contrato importante de negocios cuando su falta de crédito lo descalificó. Patricia tuvo que vender su auto porque no pudo refinanciar el préstamo. Ambos se convirtieron en historias de advertencia en el pueblo sobre el precio de la crueldad casual. Pero la historia no terminaba ahí, porque lo que nadie sabía, ni siquiera el propio Domínguez inicialmente, era que Mariana guardaba otro secreto que cambiaría todo nuevamente. 2 meses después del incidente en el banco, Mariana recibió una visita inesperada. Un abogado elegantemente vestido llegó a su humilde casa de adobe con un portafolio de cuero y una expresión seria. «Señora Solís», comenzó él después de identificarse, «represento a la familia Mendoza de la Ciudad de México, y vengo a informarle sobre una herencia». Mariana lo miró confundida. «¿Una herencia?», repitió. «Debe haber un error. Yo no conozco a ninguna familia Mendoza». El abogado sonrió levemente. «Pero ellos la conocen a usted, o más bien, la conocieron. Verá, mi cliente era el señor Arturo Mendoza Rivera, quien falleció hace 3 meses a los 92 años». Mariana sintió como su corazón se detenía. «¿Arturo?», susurró. «Arturo Mendoza». «El mismo», confirmó el abogado. Él fue su alumno en la Escuela Benito Juárez en 1956. Los recuerdos inundaron a Mariana como un río desbordado. Arturo, el niño huérfano que llegó a su clase a los 8 años, sucio, hambriento, casi salvaje después de vivir 2 años en las calles. El niño a quien ella no solo enseñó a leer y escribir, sino que también alimentó con su propio almuerzo, para quien cosió ropa nueva, a quien defendió cuando otros maestros querían expulsarlo por su comportamiento. El niño que ella ayudó a colocar en un hogar de acogida decente, cuyo progreso académico siguió durante años, quien eventualmente consiguió una beca universitaria y desapareció de su vida sin que ella supiera más de él. «Arturo», repitió Mariana con lágrimas cayendo por sus mejillas, «pensé que lo había perdido para siempre». «Nunca la perdió a usted», dijo el abogado con suavidad. «Él la buscó durante décadas, pero usted se había casado y cambiado de apellido, y en esa época antes del Internet era casi imposible encontrar a alguien, pero él nunca olvidó su nombre de soltera, Mariana Solís, y dejó instrucciones muy específicas en su testamento». «Arturo Mendoza», explicó el abogado, «se convirtió en uno de los desarrolladores inmobiliarios más exitosos de México, construyó complejos residenciales en 6 estados, acumuló una fortuna considerable, y en su testamento dejó muy claro que usted, su maestra que le salvó la vida cuando era un niño sin esperanza, recibiría una parte sustancial de su patrimonio». «¿Cuánto?», preguntó Mariana con voz apenas audible. El abogado sacó documentos de su portafolio. 3 millones de pesos en efectivo, una propiedad en la costa valorada en 2 millones adicionales, y acciones de varias compañías que generan dividendos mensuales de aproximadamente 50,000 pesos. El mundo se inclinó sobre su eje. Mariana tuvo que sentarse, sus piernas no la sostenían. El abogado continuó explicando los detalles legales, pero ella apenas podía procesar las palabras. 5 millones de pesos. Una casa en la playa. Ingresos mensuales que triplicaban su pensión. Todo porque hace casi 70 años ella había visto a un niño asustado y decidió amarlo en lugar de abandonarlo. «Hay más», dijo el abogado sacando un sobresellado. «El señor Mendoza dejó esta carta para usted,
Pidió específicamente que fuera entregada en mano. Mariana tomó el sobre con dedos temblorosos y lo abrió. La letra era temblorosa, escrita por manos ancianas, pero el mensaje era cristalino. Querida maestra Mariana, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que finalmente te encontré, aunque sea después de mi muerte. Durante 70 años he vivido con la certeza de que sin ti yo estaría muerto en alguna calle, olvidado por el mundo, pero tuviste algo en mí cuando nadie más lo hizo, me diste comida cuando tenía hambre, ropa cuando estaba desnudo, conocimiento cuando era ignorante, y lo más importante, me diste dignidad cuando todos me trataban como basura. Cada éxito en mi vida, cada edificio construido, cada negocio exitoso, cada momento de felicidad con mi esposa y mis hijos, todo eso existe porque tú decidiste que un niño sucio y problemático merecía una oportunidad. He intentado durante décadas pagarte lo que te debo, buscándote en cada pueblo, preguntando en cada escuela, pero el destino nos mantuvo separados. Ahora, al final de mi vida, mi última voluntad es que recibas al menos una fracción de lo que me diste. Este dinero y estas propiedades son solo símbolos inadecuados del amor y gratitud que siento por ti. Por favor, acepta este regalo sabiendo que viene de un corazón que nunca olvidó tu bondad. Tu estudiante para siempre, Arturo. Mariana lloró como no había llorado en décadas, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo, liberando años de luchas silenciosas, de preocupaciones económicas, de noches preguntándose cómo pagaría las medicinas del próximo mes. Lloró por el niño que fue Arturo y por el hombre que llegó a ser. Lloró por todos los estudiantes que pasaron por sus manos y a quienes amó sin esperar nada a cambio. Y lloró porque finalmente, al final de su vida, el universo le estaba devolviendo la bondad que ella había sembrado durante 82 años. La noticia de la herencia se extendió por el pueblo con la misma velocidad que la historia del banco. La gente hablaba con asombro de la maestra humilde que resultó ser millonaria, de la anciana maltratada que ahora tenía más dinero que la mayoría de las familias del pueblo combinadas. Fernando Domínguez se enteró cuando Mariana lo llamó al número personal que él le había dado. Fernando, dijo ella con voz temblorosa de emoción, necesito tu consejo. Él dejó todo lo que estaba haciendo y manejó 3 horas desde la capital hasta el pueblo. Se sentaron en la pequeña sala de la casa de adobe de Mariana, ahora llena de documentos legales, y ella le contó toda la historia de Arturo, de la herencia, de su confusión sobre qué hacer con tanto dinero. Domínguez escuchó en silencio, su expresión pasando de sorpresa a comprensión a una especie de asombro reverencial. Maestra Mariana, dijo finalmente, esto es extraordinario, y también es la validación perfecta de algo que yo ya sabía, que su bondad tiene un valor que trasciende cualquier cantidad de dinero. Ella tomó su mano. Quiero hacer algo bueno con esto, dijo con firmeza, no necesito tanto dinero, pero sé que hay niños en este pueblo que necesitan ayuda, que necesitan lo que yo le di a Arturo. Y así nació la Fundación Arturo Mendoza. Con la ayuda de Domínguez y sus contactos legales, Mariana estableció una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a niños en situaciones de vulnerabilidad. Usó $1 millón para comprar y renovar un edificio en el centro del pueblo, convirtiéndolo en un centro comunitario con salones de estudio, biblioteca, comedor donde niños de familias pobres podían recibir comida caliente y espacios para tutorías gratuitas. Otro $1 millón fue depositado en un fondo de becas que daría apoyo financiero a estudiantes de escasos recursos para continuar su educación. Los dividendos mensuales de sus inversiones financiaban los costos operativos del centro, pagando maestros, comprando libros, equipando los salones. Mariana se mudó a la casa en la costa solo durante los veranos, pasando el resto del año en su humilde hogar de adobe, supervisando personalmente el centro comunitario, conociendo a cada niño por su nombre, escuchando sus historias, viendo en cada rostro joven un eco de Arturo, de Fernando, de todos los estudiantes que habían pasado por sus manos durante 43 años. El Banco Central, bajo la vigilancia estricta de Domínguez,
se convirtió en patrocinador principal de la fundación. Cada trimestre donaban fondos adicionales, sus empleados hacían voluntariado en el centro, y la historia de Mariana se convirtió en parte del entrenamiento obligatorio para todos los nuevos empleados del banco, un recordatorio permanente de que nunca sabes quién es la persona frente a ti, ni qué semillas de bondad o crueldad está sembrando. Carolina Méndez, trabajando en su tienda de conveniencia por salario mínimo, veía a veces a Mariana pasar por la calle, rodeada de niños que la adoraban, y sentía un dolor tan profundo en su pecho que apenas podía respirar. Un día, reuniendo todo su coraje, se acercó a Mariana cuando ésta salía del mercado. «Señora», comenzó con voz quebrada, «sé que no tengo derecho a pedirle nada después de cómo la traté, pero quiero que sepa que todos los días pienso en lo que hice, todos los días me arrepiento». Mariana la miró con ojos que habían visto demasiada vida para guardar rencor. «Todos cometemos errores, Carolina», dijo suavemente, «la diferencia está en lo que hacemos después». Carolina sollozó. «No sé cómo vivir con esto, con saber que destruí mi vida por un momento de crueldad estúpida». Mariana puso su mano en el hombro de la joven. «Entonces aprende de ello», dijo con firmeza pero gentileza. «Usa este dolor para ser mejor, para tratar a las personas con bondad, para recordar que todos estamos luchando batallas invisibles. Y si alguna vez, cuando hayas crecido lo suficiente, quieres hacer algo bueno con ese arrepentimiento, mi fundación siempre necesita voluntarios». Carolina miró a Mariana con ojos desorbitados, lágrimas cayendo libremente. «¿Me dejaría ayudar?», susurró. «Después de todo». «Todo el mundo merece una segunda oportunidad», respondió Mariana. «Eso es lo que aprendí en 43 años enseñando a niños. La gente puede cambiar si se le da la oportunidad». 2 semanas después, Carolina comenzó a hacer voluntariado en el centro comunitario los fines de semana. Al principio era torpe, todavía llevaba las marcas de su antigua arrogancia, pero con el tiempo, trabajando con niños que venían de familias pobres, que luchaban con las mismas dificultades que ella había despreciado, algo comenzó a cambiar en su interior. Los niños, con su honestidad brutal, no tenían paciencia para pretensiones. Querían bondad genuina o nada. Y lentamente, dolorosamente, Carolina aprendió a darla. Héctor Salinas, el exgerente, nunca se recuperó completamente. Su familia destruida, su carrera terminada, cayó en depresión severa. Pero un día, en su punto más bajo, recibió una llamada inesperada. Era Mariana. «Señor Salinas», dijo ella con voz suave, «he escuchado que está pasando por momentos difíciles». Él se sorprendió tanto que apenas pudo responder. «¿Por qué me llama?», finalmente logró preguntar. «Destruí mi vida por permitir que la maltrataran». «Sí», respondió Mariana con honestidad, «lo hizo, pero seguir destruyéndose no arregla nada. Tengo un proyecto en mi fundación que necesita a alguien con experiencia administrativa, no paga mucho pero es trabajo honesto. ¿Le interesaría?». Héctor lloró en el teléfono, sollozos profundos de un hombre quebrado que no podía creer que estaba recibiendo perdón de la persona a quien más había fallado. Comenzó a trabajar en la fundación al mes siguiente, manejando las finanzas, coordinando donaciones, asegurándose de que cada peso fuera usado eficientemente. Era un trabajo humilde comparado con su antigua posición de gerente, pero lo hacía con una dedicación casi religiosa, como si cada tarea completada fuera una pequeña redención por sus errores pasados. Fernando Domínguez visitaba el centro comunitario cada mes. Traía ejecutivos de su banco, mostrándoles lo que era posible cuando se usaba el dinero con propósito, con corazón. En una de esas visitas, un periodista que estaba documentando los proyectos sociales del banco preguntó a Domínguez por qué dedicaba tanto tiempo y recursos personales a esta fundación en particular. Domínguez sonrió, miró hacia donde Mariana estaba sentada rodeada de niños leyéndoles un cuento, su voz suave llenando la sala con magia y asombro. «Porque hace 43 años,
respondió con voz cargada de emoción. Esa mujer vio a un niño tímido que no podía leer bien y decidió que valía la pena quedarse después de clase para ayudarlo, no porque le pagaran extra, no porque fuera su obligación, sino porque vio a un ser humano que necesitaba ayuda y decidió dársela. Y ese niño que ella salvó de una vida de frustración y fracaso, soy yo. Así que cuando me pregunta por qué invierto tanto en esta fundación, la respuesta es simple. Porque todo lo que soy, todo lo que he logrado, existe porque alguien decidió que yo importaba, y ahora es mi turno de asegurarme de que otros niños reciban el mismo regalo. La historia se publicó en periódicos nacionales. De alumno rescatado a director de banco, la historia de amor entre una maestra y sus estudiantes, decían los titulares. Las donaciones a la fundación se triplicaron. Celebridades y empresarios contactaban a Mariana queriendo contribuir, queriendo ser parte de algo puro en un mundo cínico. Pero Mariana nunca cambió, seguía viviendo en su casa humilde de adobe, seguía vistiendo ropa sencilla, seguía siendo la misma mujer que entró a ese banco 2 años atrás buscando solo retirar dinero para sus medicinas. La única diferencia era que ahora, cuando caminaba por las calles del pueblo, los niños corrían a abrazarla, sus padres la saludaban con respeto genuino, y todo aquel que la había conocido tenía una historia sobre su bondad. Ricardo Torres y Patricia Sánchez, los clientes crueles, nunca se acercaron a disculparse. Sus vidas continuaron en espiral descendente, no porque Mariana o alguien más los persiguiera activamente, sino porque las consecuencias naturales de sus acciones simplemente los alcanzaron. Ricardo perdió su negocio cuando su reputación de crueldad llegó a sus clientes. Patricia fue despedida de su trabajo cuando su empleador descubrió por qué había sido expulsada del banco. Ambos eventualmente se mudaron del pueblo, incapaces de soportar el peso de su propia vergüenza cada vez que veían a Mariana rodeada del amor de la comunidad que ellos habían despreciado. 3 años después del incidente, el centro comunitario celebraba su aniversario. 200 niños estaban inscritos en programas de tutorías, 50 familias recibían alimentos semanales, 20 estudiantes habían recibido becas universitarias completas. Mariana, ahora de 85 años, se paraba en el pequeño escenario frente a una multitud de padres, niños, voluntarios y donantes. Su voz, aunque más débil que antes, todavía llevaba la autoridad gentil de décadas enseñando. Cuando era una niña, comenzó a hablar. Mi propia maestra me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que cada acción de bondad es como una semilla plantada en tierra fértil. Puede que no veas los resultados inmediatamente, puede que tarden años, décadas incluso, pero eventualmente esas semillas crecen y dan frutos que alimentan a generaciones. Miró hacia donde Fernando Domínguez estaba sentado con su esposa e hijos. Yo planté una semilla con un niño tímido que no podía leer bien, y esa semilla creció hasta convertirse en un árbol que ahora da sombra a cientos de personas. Luego miró hacia donde Carolina y Héctor estaban trabajando en las mesas de refrigerios, sirviendo comida a los asistentes. Planté semillas de segunda oportunidad con personas que cometieron errores terribles, y esas semillas están creciendo en actos de servicio y redención. Y ahora, continuó con voz más fuerte, todos ustedes están plantando semillas con cada niño al que ayudan, con cada familia a la que apoyan, con cada acto de bondad sin importar cuán pequeño, están cambiando el mundo una vida a la vez. La multitud estalló en aplausos. Los niños corrieron al escenario rodeando a Mariana con abrazos, casi tirándola al suelo con su entusiasmo. Fernando subió también, tomando el micrófono. Quiero añadir algo, dijo con voz que temblaba de emoción. Esta mujer entró a mi banco hace 3 años buscando retirar dinero para medicinas, fue tratada peor que basura, humillada públicamente, y en ese momento yo apareció como su salvador, como el héroe que rescató a la víctima. Hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas. Pero la verdad es exactamente al revés. Ella es quien me salvó a mí cuando yo tenía 7 años. Ella es quien salvó a Arturo Mendoza cuando él era un niño en la calle. Ella es quien salvó a cada estudiante que pasó por sus manos durante 43 años.
Y ahora, incluso en su retiro, incluso después de ser maltratada, ella sigue salvando vidas con esta fundación. Nosotros no la rescatamos a ella. Ella nos rescata a nosotros todos los días con su ejemplo. La ovación fue ensordecedora. Personas que habían presenciado el incidente en el banco 3 años atrás lloraban recordando su vergüenza y celebrando la transformación que había seguido. Esa noche, mientras Mariana regresaba a su casa caminando lentamente por las calles iluminadas por faroles, sintió una paz profunda que no tenía que ver con el dinero ni con el reconocimiento. Era la paz de saber que su vida había importado, que las semillas plantadas durante décadas estaban dando frutos gloriosos, que los niños huérfanos habían encontrado hogares, que los tímidos habían encontrado voz, que los perdidos habían encontrado camino. Cuando entró a su pequeña casa, se sentó en su silla favorita junto a la ventana y miró las estrellas. Pensó en todos sus estudiantes, en Fernando el tímido, en Arturo el huérfano, en los miles de rostros que habían pasado por su salón de clases. Pensó en Carolina aprendiendo bondad a través del dolor, en Héctor buscando redención a través del servicio. Pensó en cómo un momento de crueldad había desencadenado una cascada de eventos que terminaron creando algo hermoso. La vida era extraña de esa manera, pensó, a veces las cosas más oscuras revelaban las luces más brillantes. El maltrato en el banco había sido horrible, pero sin el Fernando nunca habría sabido que ella todavía vivía en el pueblo, la fundación nunca habría recibido su apoyo, Carolina y Héctor nunca habrían encontrado su camino de vuelta a la humanidad. No justificaba la crueldad, pero demostraba que incluso de las cenizas más amargas podían crecer flores. Mariana vivió otros 5 años después de ese aniversario. Cada día lo pasaba en el centro comunitario, cada noche la pasaba escribiendo cartas a antiguos estudiantes, manteniendo viva la conexión que había definido su vida. Cuando finalmente falleció a los 90 años, fue rodeada de amor. Fernando sostenía una mano, su nieto sostenía la otra, y alrededor de su cama había fotografías de décadas de estudiantes, todos sonriendo, todos llevando en sus rostros el reflejo de su bondad. Su funeral fue el evento más grande que el pueblo había visto jamás. Miles de personas vinieron, no solo del pueblo sino de todo el país. Antiguos estudiantes que ahora eran abuelos trajeron a sus propios nietos para que supieran quién había sido la mujer que cambió el curso de su familia. El cortejo fúnebre se extendía por kilómetros, una procesión de vidas tocadas, de destinos alterados, de amor multiplicado. Fernando dio el elogio principal, su voz quebrándose múltiples veces mientras contaba la historia de una maestra que vio a un niño tímido y decidió quedarse después de clase, una decisión simple que reverberó a través de décadas y tocó millones de vidas. La Fundación Arturo Mendoza continuó después de su muerte, más fuerte que nunca, dirigida ahora por un consejo que incluía a Fernando, a antiguos estudiantes convertidos en profesionales exitosos, y sorprendentemente, a Carolina y Héctor, quienes habían dedicado los últimos años de sus vidas a redimirse a través del servicio. El centro comunitario fue renombrado Centro Comunitario Maestra Mariana Solís, y una estatua de bronce fue erigida en el jardín frontal, mostrándola sentada en una silla pequeña rodeada de niños, un libro abierto en su regazo, su rostro capturado en ese momento eterno de una maestra compartiendo conocimiento con amor. En la base de la estatua, una placa con sus propias palabras. Cada niño es una semilla de posibilidad infinita, nuestro trabajo es darles tierra fértil, agua constante y la luz del amor, luego observar asombrados mientras crecen más alto de lo que jamás imaginamos. Los años pasaron y la historia de la anciana humillada en el banco se convirtió en leyenda local, luego regional, luego nacional. Se escribieron artículos, se hicieron documentales, estudiantes de pedagogía estudiaban su metodología, psicólogos analizaban su impacto. Pero para aquellos que la conocieron, para los niños que crecieron bajo su mirada gentil, para Fernando que construyó un imperio con las bases que ella le dio,
para Arturo, que aunque muerto había encontrado la manera de agradecerle, para Carolina y Héctor, que encontraron redención en su perdón. Para todos ellos la historia no era sobre humillación o venganza o justicia poética. Era sobre algo mucho más simple y profundo. Era sobre una mujer que entendió la verdad fundamental de la existencia humana, que somos semillas unos para otros, que cada interacción es una oportunidad de plantar bondad o crueldad, y que las consecuencias de esas elecciones se extienden mucho más allá de lo que podemos ver, tocando vidas que nunca conoceremos, cambiando destinos que nunca imaginaremos. Y tal vez esa sea la verdadera lección de esta historia, no que la crueldad será castigada o que la bondad será recompensada, aunque ambas cosas sucedieron, sino que cada uno de nosotros tiene el poder de ser la persona que cambia la vida de alguien más, que no necesita ser rico o poderoso o famoso para importar profundamente, que a veces todo lo que se necesita es ver a alguien que está luchando y decidir quedarte, ayudar, amar. Mariana Solís lo entendió, lo vivió, lo enseñó con cada día de su vida, y aunque su cuerpo descansa ahora en el pequeño cementerio junto a la iglesia donde se casó hace 60 años, su espíritu vive en cada niño que aprende a leer en el centro que lleva su nombre, en cada estudiante que recibe una beca de la fundación, en cada acto de bondad inspirado por su ejemplo. Y ahora cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. Quiero saber de verdad qué sentiste. Y no olvides dejar tu like, porque ayuda mucho al canal a seguir trayendo historias emocionantes como esta. Y si todavía no estás suscrito, presiona el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte la próxima historia, que te garantizo que tocará tu corazón. Comparte este video con quien amas. Alguien puede necesitar escuchar una historia como esta hoy. Y ahora, haz clic en la próxima historia, porque allí te espera otro cuento de vida, fe y nuevos comienzos. Nos vemos allá.